Desde que estudio las religiones, su historia y su simbolismo, me he interesado más por las tradiciones abrahámicas, las tradiciones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, seguramente porque soy descendiente, soy heredero de ellas, todas las tradiciones del Mediterráneo. Y tengo que reconocer que del resto del mundo no me he interesado, no he profundizado tanto hasta hace relativamente poco. Sin embargo, estaba preparando mi última clase de mitología comparada y me he encontrado con un aspecto, con una cuestión que me gustaría compartir con vosotros. Además, sé que muchos sois de países de Sudamérica, de Centroamérica, así que creo que esto os puede interesar. Bienvenidos, soy César y esto es El Circo un Punto. Preguntarse a estas alturas si los mayas y los aztecas, llamados más propiamente mexicas, tenían un dios supremo, un dios que podríamos denominar casi único, según algunas corrientes y concepciones tal y como las entendemos en Europa, parece realmente una pérdida de tiempo. Está bastante asumido y bastante aceptado que todas las tradiciones precolombinas, como ocurre en los cultos y tradiciones, digamos, paganas de Europa, eran claramente politeístas, tenían infinidad de dioses, y esto es irrebatible, es así y punto pelota. Lo que me lleva a hacer este vídeo es la existencia de una deidad que originalmente es mexica, es decir, es azteca, y que ha habido movimientos, sobre todo a partir del siglo XVI, que han querido ver esa deidad mexica, que sí parece ser una entidad como suprema, algo cercano al monoteísmo, y que las demás divinidades del panteón mexica serían emanaciones suyas. Han querido ver esa figura también en el panteón maya. Entonces vamos a intentar esclarecer un poquito qué hay de cierto en una cosa y en la otra. En primer lugar, es importante establecer, sobre todo para la gente de mi país, diferencias fundamentales entre mayas y mexicas, porque es cierto que en Europa tendemos a concentrar en cómics, películas, series, libros, mil cosas, las dos culturas como si fuesen lo mismo y no tienen nada que ver. Entonces me hizo mucha gracia hace tiempo un vídeo que vi del canal, curiosamente, en el que hablaba un poquito de las diferencias entre mayas y mexicas, y me hizo mucha gracia el paralelismo que puso. Decía, es como si nosotros dijésemos que los españoles y los alemanes son lo mismo, solamente porque ambos viven en Europa y a ambos les gustan los embutidos. Me pareció muy acertado, y efectivamente creo que en España, por lo menos, sí hay cierta confusión. Bueno, en España, me atrevo a decir, en Europa, y casi me atrevo a decir también en Norteamérica, porque hay algunas películas norteamericanas las que, por ejemplo, se utilizan elementos incaicos o elementos mayas y se venden como mexicas. Entonces hay, digamos, cierta confusión. Entonces, para aclararnos un poquito, para intentar centrarlo, me gustaría hacer primero una pequeña introducción al desarrollo de estas dos civilizaciones. Las grandes ciudades mayas se fundan en torno al 750 a.C., al mismo tiempo que se fundaba Roma en Europa. Las últimas fueron abandonadas en torno al 950, cuando Europa estaba en plena Edad Media. Por su parte, los aztecas, como digo, más propiamente llamados mexicas, viven su apogeo durante el siglo XIV, en torno al 1325, un instante en el que los Medici se están convirtiendo en una de las casas más poderosas de Europa, y su periodo de esplendor termina en 1521 con la llegada de los españoles.
Así las cosas, y teniendo en cuenta siempre que los mayas son anteriores a los mexicas y que los mexicas tomaron y adaptaron muchas de las tradiciones religiosas de los mayas, podemos encarar nuestra pregunta principal. ¿Tenían primero los mayas y luego los mexicas una deidad única? Pues en el caso de los mayas parece que la respuesta es no, algo que ya nos esperábamos, pero que sin embargo no es tan sencillo de definir. Este símbolo apareció por primera vez en 1987 en un libro titulado El Factor Maya, cuyo autor es José Argüelles, un hombre perteneciente a las corrientes de la nueva era. Con él buscaba plasmar a la supuesta deidad maya Hunab-Ku. El caso es que Hunab-Ku como dios maya sí que existe, y de hecho es un concepto interesante, pero es bastante moderno, concretamente del siglo XVI. Aparece por primera vez en el llamado Diccionario de Motul, que es un escrito redactado por frailes franciscanos que estaban evangelizando las tierras del Yucatán. De hecho, ellos mismos definen a Hunab-Ku como único dios vivo y verdadero, el mayor de los dioses de Yucatán, y no tenía figura porque decían que no podía figurarse por ser incorpóreo. Dios único, también se le conoce con el nombre de Kolob-Uwitxkin, que sugiere una deidad de la lluvia, uno de los nombres con el cual también se conoce a Itzamna, el dios maya de la creación, considerado el más importante de todos. Es decir, los franciscanos están aunando ambos dioses en uno solo para crear este ser incorpóreo supremo, deidad maya de la creación. Eso está muy bien, pero como digo, es del siglo XVI. El problema fundamental con el que se han encontrado los historiadores de las religiones es que no hay ninguna fuente que cite a Hunab-Ku antes de la llegada de los españoles, es decir, no hay una fuente precolombina de la existencia de Hunab-Ku. Por lo tanto, y de momento por lo que sabemos, este Hunab-Ku podría haber sido un intento de sincretismo de los frailes franciscanos con las corrientes espirituales que existían en la península de Yucatán, los descendientes de los mayas, durante ese proceso de conversión. Para facilitar esa conversión, haber ideado esta deidad, este Hunab-Ku, para poder asociarlo fácilmente al dios monoteísta cristiano. Como digo, los historiadores de las religiones de momento manejan esta hipótesis porque no se han encontrado fuentes precolombinas en las que se hable de Hunab-Ku. Pero esto, en cuanto a los maya, parece estar bastante claro. Los maya tenían distintos dioses y no había un dios supremo. Pero ¿qué ocurre en el caso de los mexica? Este es Ometeotl, literalmente dos dios, el dios de la dualidad, que en realidad, como veis, son dos divinidades, o mejor dicho, dos aspectos de la misma divinidad. Uno de ellos es Ometecutli, literalmente señor dos, o dos señor, y el otro, o mejor dicho, la otra es Omeciwalt, es decir, dos señora o señora dual, señor y señora de la dualidad. Juntos forman el nombre de carácter dual Ometeotl. Por lo tanto, son la misma divinidad, pero con el principio masculino y femenino intrínsecamente ligado a ello. Es un dios antiguo que no tenía templos consagrados a él, a menos que sepamos de momento, y era prácticamente desconocido para el pueblo llano, aunque se le menciona mucho en los poemas que circulaban entre las clases altas de la sociedad. Como su mera existencia entra en conflicto con el resto de la cosmogonía mexica, el filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla ha sugerido que quizá los sabios y los sacerdotes mexicas estaban en un proceso de aglutinar todas las divinidades en su figura. Como digo, Ometeotl es una divinidad que se divide en un principio masculino y un principio femenino. El principio masculino denominado Ometecutli y el principio femenino Omeciwalt. Ellos van a ser, en tanto que dioses, la primera pareja cósmica, la primera pareja divina, que no necesita un hierosgamos, un matrimonio sagrado, como podía ser, por ejemplo, el de Zeus y Hera, sino que en su propia esencia se subdivide y son el padre y la madre de los cuatro dioses fundamentales del panteón mexica.
Estos 4 dioses, hijos de Ometeotl, serán Tezcatlipoca, el señor del cielo y de la tierra, Xipetotec, nuestro señor desollado, deidad de vida, muerte y resurrección de la agricultura y la vegetación, Huitzlipochtli, que será el dios principal de los mexicas, asociado con el sol y dios de la guerra, y finalmente Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios vinculado con las aguas y con el viento. En conclusión, primero los frailes franciscanos del siglo XVI asignaron a la población maya un dios superior para facilitar el proceso de conversión. Posteriormente, en el siglo XX, el movimiento New Age o Nueva Era ha dado a Hunab-Ku toda una preponderancia y a día de hoy en círculos pseudo-mayas se ha recuperado como principal deidad, cosa que, por lo que sabemos hasta ahora, en la cultura prehispánica, precolombina, no existía tal cosa, mientras que los mexicas, los aztecas, sí tenían esta deidad suprema, dual, masculino-femenino, a partir de la cual se engendraron los 4 dioses principales del panteón. Muchas gracias por haberme acompañado una semana más y nos vemos la semana que viene. Ultrella.